cerrarla. Bueno, buenos días para todas y para todos. Queremos darle la bienvenida a este espacio de 5 jueves para las ciencias. El día de hoy nos encontramos en nuestra tercera conversación. Esperamos pues que sea de agrado para ustedes y vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas de esta mañana. Entonces, no sé si Diana quiere empezar. Dale, bueno, buenos días. Sí, como dice Lina, es nuestro tercer jueves de Jueves para las Ciencias y bueno, hoy estamos con 3 invitados muy interesantes con quienes vamos a hablar sobre ciencias de frontera. Nos acompaña el profesor Dino Segura, que es licenciado en física por la Universidad Distrital de Colombia, con posgrado en la Universidad Karl Marx de Alemania y es fundador de la Pedagógica Experimental y hace parte de la Corporación Escuela Pedagógica Experimental y es un escritor asiduo, ha publicado varios libros. Su último libro se llama Los ropajes de la abducción. Bienvenido, Dino, eres además un referente de la pedagogía en Colombia. Muchas gracias, Diana. Te agradezco mucho la invitación y haré lo que mejor pueda para salir bien. Tengo miedo. Seguramente que sí. Bueno, presento a nuestro siguiente invitado, el profesor César Abadía Barrero. El profesor César Abadía es odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia, que posteriormente realizó y culminó, por supuesto, estudios doctorales en antropología en la Universidad de Harvard. Fue varios años profesor de la Universidad Nacional y ahora es profesor asociado de la Universidad de Connecticut y miembro de la Red Salud Paz. Su trabajo ha estado relacionado con perspectivas críticas sobre desigualdades en salud y reformas neoliberales en salud. Y en los últimos años ha ampliado esta noción de salud para explorar perspectivas más amplias alrededor del ambiente, la cultura y sobre lo que se ha llamado diseños transicionales desde la indagación sobre el buen vivir en comunidades del Piedemonte amazónico. Muy bienvenido, profesor César. Buenos días, Vanessa, muchas gracias y buenos días a todos los panelistas, las organizadoras y a quienes nos están viendo, igual que el profesor Dino también, con nervios, esperando que todo Mucho salga gusto, muy bien. César. Lo mismo para ustedes. Lina, ¿tienes tu micrófono silenciado? No sé si ya. Ya. Es que como tengo la conexión inestable, entonces no la estaba escuchando bien. Bueno, yo les voy a presentar a Juan Carlos Caicedo. Juan Carlos Caicedo es médico cirujano de Colombia y actualmente es el director y de la Lina, tal vez si cierras tu cámara podemos escucharte mejor porque no se escucha bien. Sí, parece que la conexión no está funcionando. Sí, tiene problemas con la conexión. Bueno, entonces vamos a presentar a Juan Carlos Caicedo. Bueno, él es médico cirujano y doctor en ciencias biomédicas en la línea de neurociencias de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es director del Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos Humanos y de la maestría en Neurociencia Social de la Universidad Externado de Colombia.
ha trabajado en la línea de investigación de neurociencia social y entre sus temas de estudio están los efectos del maltrato infantil y la disrupción de vínculos afectivos en el neurodesarrollo, así como los correlatos fisiológicos de la cognición social y los comportamientos prosociales en diferentes etapas de la vida. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Muchas gracias, Diana, Vanessa, profesor Dino, profesor César. Es un Hola, gusto ¿qué tal? estar en este espacio, conocerlos y compartir un poco estas reflexiones a las que nos invitan. ¿Micrófono? Bueno, vamos a iniciar esta conversación, digamos, con una pregunta un poco introductoria, abrebocas al tema que nos convoca a esta conversación, que es alrededor de las fronteras disciplinares. Y queríamos escuchar desde la experiencia de cada uno de ustedes. En esta breve introducción vimos que los tres han sido muy valientes, ¿no? De atravesar diferentes disciplinas, de hacer preguntas por fuera de las preguntas convencionales de cada campo, y nos encantaría pues escuchar un poco más sobre esos recorridos, ¿cierto? Como cuáles han sido esos recorridos transdisciplinares, estas, digamos, rupturas de fronteras disciplinares que han nutrido el trabajo de ustedes. Entonces, no sé si empezamos en el mismo orden, tal vez con el profesor Dino. Bueno, a ver, en términos generales, no sé, me dicen si se está escuchando bien o no. Sí, súper. ¿Sí? Perfecto, Perfectamente bien. A ver, en términos generales, pues el tema al cual estamos convocados es supremamente amplio. Yo lastimosamente no conocí los primeros dos jueves de discusión que se dieron. Este es el primero al cual asisto. Entonces, en ese sentido, seguramente estoy un poco desubicado con respecto a dónde va la discusión. Sin embargo, quiero plantear un par de cosas desde una perspectiva, llamémosla así, un poco compartida, es decir, desde la perspectiva de un educador, porque yo me considero educador en cuanto a que mi práctica no ha sido realmente la física. Después de que hice un par de investigaciones en Alemania, aquí en Colombia no pude hacer absolutamente nada como continuación de eso, pero sí he estado vinculado a la educación. Entonces, esas dos cosas, de alguna manera, me permiten ver un panorama un poquito diferente al que se podría ver desde ópticas diferentes y que son sorprendentes. En estos días estaba yo mirando cuáles son las propuestas que existen desde diferentes campos, desde diferentes preocupaciones para esto que llamamos una Colombia que está en cambio. Y se refieren a que hay que cambiar muchas cosas, desde el ejército y la policía hasta la economía y la política. Todo hay que cambiarlo, pero nadie se preocupa porque hay que cambiar la educación. Parece que la educación estuviera bien. Es decir, con respecto a la educación no hay absolutamente ninguna propuesta, ni siquiera hay críticas concretas con respecto a lo que pasa en la educación. Entonces, desde esa perspectiva yo quería acercarme a la pregunta que estamos planteándonos con respecto a la ciencia, la interdisciplinariedad y las perspectivas de la ciencia en este gobierno de cambio y de transformación que estamos, ojalá, que estamos empezando a vivir. Yo lo que querría decir en algún momento, como para comenzar con una cosa que nos caracteriza, es que nosotros estamos llenos de enunciados, pero a pesar de los enunciados continuamos siendo exactamente iguales que lo que éramos antes de los enunciados. Imagínense ustedes, por ejemplo, que en el 2013 se expidió la ley 1620, que es para el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación, etcétera, etcétera. Y el primer artículo, el enunciado de esa ley dice: la escuela debe apostarle a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural que promueva y fortalezca la formación ciudadana. Eso es bellísimo. ¿Quién puede estar en contra de eso? Pero cuando uno va a la escuela, uno encuentra que la escuela es la institución
yo diría que es la institución más antidemocrática y autoritaria que existe, por una parte. Y por otra parte, está absolutamente anquilosada en una serie de saberes, una serie de enseñanzas bastante añejos, bastante distantes de la actualidad, desde la perspectiva, digámoslo así, de la novedad, pero también bastante distantes de las posibilidades, de las posibles implicaciones de la ciencia en nuestra economía, por ejemplo. O sea, la ciencia y la economía aquí no tienen nada que ver en este país. Son dos cosas que yo no diría que marchen, que están, una en una parte y la otra en otra parte, pero no existe realmente una articulación entre las dos cosas. Entonces tenemos una serie de formulaciones absolutamente encantadoras, pero una serie de realidades que realmente son bastante tristes. Cuando yo hablo, por ejemplo, de que la sociedad, de que, digámoslo así, la escuela es el ejemplo más, yo diría, yo creo que inclusive más que el ejército, ¿ya? Más antidemocrático, más negado a la participación, más hegemónico desde la perspectiva de una educación concebida y plantada y llevada a todos los países del mundo en la medida en que avanza el paradigma occidental. En eso juega una cosa muy importante la ciencia, porque es que la ciencia se convierte en la articulación de esa antidemocracia. Si ustedes piensan en la escuela, para la sociedad, para cualquier persona que conozca nuestro sistema, sabe que la escuela gira en torno a la ciencia. La escuela gira en torno a la verdad. Cuando el niño va a la escuela, se va a poner en contacto con la verdad. La verdad está en las disciplinas. La verdad, por ejemplo, en las matemáticas, en las ciencias, en la física, en la química. Lo que el niño va a estar en contacto es con una verdad con la cual se encuentra uno es en la escuela. Y esa verdad es una verdad absoluta. Es una verdad definitiva. Es una verdad frente a la cual, inclusive por las prácticas que tenemos, está absolutamente, digamos, negada la creatividad y la imaginación. Porque las cosas tienen que aprenderse tal y como las cosas se enseñan de una manera absolutamente dogmática. Y si nosotros vemos el resto de lo que es la organización escolar, encontramos que la vida en la escuela está dominada por un manual de convivencia en la cual no tuvieron nunca nada que ver los estudiantes ni los profesores para enunciarlo, sino que es una cosa que muchas veces inclusive se compra, porque son cosas que se compran y se venden, ¿ya? Los manuales de convivencia. Entonces hay ciertos elementos que determinan lo que es la escuela desde la perspectiva de las interacciones de una manera absolutamente dogmática. Y así todo en la escuela es dogmático. En la escuela la gente no puede participar porque no hay en qué participar. Inclusive hay escuelas muy bien organizaditas que tienen en los salones una entrada, un aviso que dice entrada y salida. Van a la biblioteca y hay un aviso que dice haga silencio. Van a otra parte allá y dicen salida por aquí, entrada por allá. Todo está prescrito. Entonces la gente, cuando vive en una institución de esa naturaleza, y cumple con las cosas que están previstas y pegadas en las paredes, la gente está contribuyendo a que las cosas marchen bien, pero las cosas están marchando bien desde la perspectiva de la obediencia, de la sumisión, y no desde la perspectiva de la participación. Dino. ¿En qué puede participar la gente? En nada. Y en ese sentido la ciencia está hecha así. La ciencia está dada para ser aprendida. Y aprender, desgraciadamente, aprender quiere decir repetir y memorizar. Pero la ciencia no está hecha para que las personas, tomando, digamos, como una consecuencia de esa ciencia, la posibilidad de solucionar los problemas, se invente una solución. No, los problemas que se resuelven son los problemas del texto, no los problemas del entorno, por ejemplo. Dino. ¿Sí? Entonces es una ciencia absolutamente inútil, así como se presenta. Dime.
Sí, te iba a decir que lo que estás planteando es supremamente interesante. Nos gustaría que dejaras un poco para las siguientes preguntas, porque la idea Eso de hay harto. la dinámica es hacer la Ujú, pregunta y que cada uno la responda y luego volvemos a la siguiente pregunta. ujú. ¿Eh? Entonces, si te parece, deja un poco lo de la democracia para la siguiente pregunta, que es, es el tema central, ¿vale? Y Sí, le damos claro. la palabra a los demás invitados. Sí, ahí hay una cosa que me parece en este momento muy pertinente, y es que, por ejemplo, nuestro presidente estuvo planteando en las Naciones Unidas una serie de preocupaciones con respecto a sistemas, llamémoslo así, muy importantes para el planeta, como la selva amazónica, por ejemplo, como los bosques y los páramos, y como la necesidad de protegerlos. Cuando aparece esa perspectiva y se quiere abocar la perspectiva, uno se pregunta, ¿y quiénes deben abocar la perspectiva? Y a mí me parece que esa perspectiva, si bien debe ser abocada por los intelectuales y los científicos de las universidades, debería ser abocada por las personas que realmente conocen esas cosas porque la han vivido. Yo creo que debería haber un congreso, yo no creo que no se llamaría congreso, sería una minga o algo así por el estilo, en donde participaran los chamanes, o sea, los sabedores, o sea, los gurús, qué sé yo, de esas comunidades indígenas que existen en el Amazonas, para decirnos qué es lo que hay que hacer para recuperar la selva amazónica. Y en la Sierra Nevada de Santa Marta seguramente los arhuacos y las comunidades que están allá nos dirían qué debe hacerse para recuperar la Sierra Nevada de Santa Marta. Porque no se trata de que ahora nosotros desconozcamos esos saberes, que no solamente son unos saberes, llamémoslo así, impregnados de una localización en el sitio, sino impregnados de una experiencia milenaria. Ellos deberían ser los que deben decirnos qué es lo que debemos hacer y nosotros reconocer que esos saberes son tan importantes, y yo creo que son más importantes que los saberes que existen en este momento de una manera, llamémoslo así, explícita en la universidad y en cualquier universidad. Es decir, yo creo que por encima de cualquier consideración que tengamos nosotros desde de la biología, desde la ecología, desde la ingeniería geográfica, desde la ingeniería forestal y todas estas cosas, yo creo que por encima de todo eso está el saber de las comunidades indígenas. Y ellas no nos dirían solamente sobre cómo recuperar, porque es que ellos no tienen disciplinas. Ellos lo que tienen son problemas globales, no disciplinas. Y es que ese es uno de los pecados mortales, digámoslo así, de la ciencia occidental, de la disciplinarización de la ciencia. Entonces, ellos lo que tienen son problemas y que van a ser resueltos, no como un problema puntual único, sino como un problema global. Y seguramente no solamente tendríamos cómo lograr la reforestación, sino también cómo utilizar la diversidad para eso. Y cuando se habla de la diversidad, no estaríamos hablando solamente de la diversidad frente a la variedad de mariposas y de pájaros, sino a la variedad de medicinas y de plantas de poder que existen, y tantas otras cosas que nosotros desconocemos y que ellos son los que conocen. Yo creo que en este problema específico es de una manera muy palmaria la evidencia de que esos saberes son los saberes que deben orientar nuestra conducta, y no esos saberes, llamémoslo así, de muy buena voluntad, pero bastante extraviados, que con respecto a esas cosas existen en la universidad. Yo creo que podría dejar así. No, perfecto. Además lo dejas en un momento excelente para ir, continuar tejiendo aquí la palabra con el profe César, porque, bueno, digamos como en relación con esta primera pregunta sobre estas experiencias cruzando fronteras disciplinares, pues una de sus campos, ¿no?, de reflexión más reciente tiene que ver un poco con lo que el profe Dino nos estaba contando, ¿cierto? Como sobre este diálogo de saberes y cómo estas comunidades nos enseñan a pensar, digamos, el conocimiento de una manera distinta. Entonces quisiera darle la palabra a César tejiendo sobre esa reflexión. Sí, gracias, Vanessa, y gracias al profesor Dino por colocar tantos elementos que es importantes y que creo que sí estábamos pensando en conjunto cuando nos convocaron para esta reunión, ¿verdad? Y creo que sí, hay muchas coincidencias con lo que dice el profesor Dino también, pues, y
y el llamado a de pronto contar un poquito de la trayectoria, ¿cierto? Viniendo desde las ciencias de la salud, pero también como despertar ese conocimiento. Afortunadamente, al formarme en la Universidad Nacional, pues esas escuelas de pensamiento latinoamericano te abren la mente, ¿no es cierto?, en un mundo de lugares y bueno, se empieza a desarrollar también una mirada crítica frente a los procesos pedagógicos, ¿cierto?, escolarizados y escolarizantes, en donde estoy de acuerdo con el profesor Dino, ¿no? Hay una castración sistemática de la curiosidad, de las formas distintas de indagación que no se riñan, ¿no?, bajo el paradigma de la ciencia moderna. Y, y después entonces pasar a las ciencias sociales, donde de alguna forma hay más apertura, si bien siguen operando algunas hegemonías, ¿cierto? De donde ciertos conceptos, ciertas formas de indagación, ciertas formas de interpretación y ciertos autores, ¿cierto? Generalmente la gran mayoría hombres blancos del norte, ¿cierto? Son los adecuados para pensar, para citar, para conseguir reconocimiento y prestigio, para que te acepten tus tesis, tus preguntas. Es decir, inclusive al ser un salto de las ciencias naturales a las ciencias sociales, uno podría ver replicadas, ¿cierto?, esas formas como pues la colonización de Occidente nos impuso unos parámetros de pensar ciencia. Y creo que las discusiones de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, algunas de ellas pues se han quedado todavía ubicadas dentro de este núcleo de pensamiento occidental. Y ahí es muy bonito lo que nos dice el profesor Dino, porque efectivamente, y creo que se está abriendo el momento, ¿no? Nuestra ministra de Minas también hizo cuño pues a la necesidad de pensar en otras formas, ¿cierto? Para, por ejemplo, el decrecimiento económico, que eso también son tradiciones que se vienen dando desde propuestas contrahegemónicas en cómo se ve, por ejemplo, las ciencias económicas, ¿cierto? Con su paradigma central del crecimiento. Entonces, inclusive desde Europa se viene planteando el decrecimiento. Eso no es algo que ella se haya inventado, por supuesto, ni algo que solo esté saliendo de pensamiento sur de América Latina, sino que en Europa también se están dando esas miradas, y acá en América Latina muy, por supuesto, liderado por el pensamiento ancestral, pues sí se ve pues unos motivos de pensar de alternativas a esos paradigmas del desarrollo económico occidental, y en términos científicos, alternativas al pensamiento científico. Y creo que eso ha sido bonito, y creo que hay una discusión interesante que no es, y lo que hemos venido aprendiendo también, como decía Vanessa, en el piedemonte amazónico caqueteño, trabajando con las mayores, los mayores, las mayoras, los abuelos o las abuelas, los caciques, las cacicas, los gobernadores, pero también personas campesinas de las comunidades, asociaciones de víctimas. Es que no necesariamente estamos en un momento en que ya no se ve tal vez una discusión que se daba antes, que era netamente contradictoria, contraria, ¿cierto? O ver como dos paradigmas absolutamente inconmensurables, sino que ahora hay como una apertura y un llamado a ver qué es lo valioso de cada uno de los distintos paradigmas de conocimiento, qué preguntas atienden, ¿cierto? ¿Qué pueden responder? ¿Hacia dónde pueden avanzar? ¿Y cuáles son sus límites, no? Entonces, allí creo que hay unos apuntes muy interesantes para pensar que pues hay muchas ciencias, hay muchas formas de conocimiento, hay muchas formas epistemológicas y metodológicas de respondernos preguntas. Y creo que estamos en ese momento. Yo siento que estoy en un proceso de aprendizaje también, de seguir descolonizando mi pensamiento para poderme abrir a otras fronteras, ¿cierto? Que van más allá de las disciplinas. Y creo que el paradigma disciplinar también ha sido uno de los grandes legados paralizantes y minimizantes de la posibilidad del sentipensamiento, por ejemplo, como se denomina, ¿cierto? Se ha denominado ya de larga data en América Latina, acuñado por Orlando Falsborda, por supuesto, pero no originario de él, como él también nos lo relató, ¿cierto? Él simplemente estaba recuperando lo que ya las comunidades estaban señalando de cuáles son sus formas de conocer, interpretar y actuar en el mundo.
Entonces yo creo que estamos en un momento muy interesante, y ya para cerrar acá y darle la palabra a Juan Carlos, en que hay un momento en que este legado de la ciencia occidental y moderna se ve abocado a una humildad profunda, ¿cierto? A decir, junto con los críticos de los paradigmas del desarrollo, pues la ciencia moderna nos destruyó el mundo. Y entonces, pues, complicadísimo pensar que con más ciencia moderna vamos a tratar de salvar lo que ha destruido por siglos. Y entonces, ¿hacia dónde más nos vamos? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos otros referentes que no son nuevos? Por el contrario, son ancestrales y que nos obligan entonces con esa humildad y ese reconocimiento a decir que efectivamente hemos sido formados, ¿cierto? En un campo pequeñito de saber y conocimiento que también es valioso, pero que asimismo existen muchos otros campos de saber y conocimiento que pueden tener mejores respuestas, mejores formas de interpretación, y que entonces sigamos aprendiendo conjuntamente. Primero nos tenemos que abrir a aprender, ¿cierto? Los unos de los otros, las mayoras y los mayores en el piedemonte caqueteño están haciendo esa invitación y ven con regocijo que nosotros estemos tratando de aprender de ellos, y ellos también quieren aprender de nosotros. Entonces, por ejemplo, en una cosa muy bonita que pasó este fin de semana pasado que estuvimos, los mayores nos decían, nosotros tenemos la palabra, pero ustedes tienen las tecnologías y otras herramientas. Entonces, juntémonos porque todos queremos estar caminando hacia un mundo mejor, ¿no? Entonces, digamos, ahí cerraría como una primera intervención, haciendo un poco de relación con la primera presentación del profesor Dino. Bueno, mil gracias, César. Le damos la palabra a Juan Carlos. Nos encantaría escuchar desde este lugar, ¿no? de las ciencias de la salud, que se han visto también tan abocadas a hacerse preguntas profundas en las décadas recientes. ¿Cómo ves tú esos diálogos y esa conversación? Gracias, Vanessa. Sí, creo que los compañeros de acá del panel han planteado puntos muy importantes que yo comparto plenamente. Este tema de la división disciplinar de las ciencias, por ejemplo, es algo que muchas veces damos por sentado. Simplemente las universidades tienen facultades y las facultades tienen departamentos y programas, y hay una subdivisión, una tendencia a la especialización del conocimiento que responde históricamente, o respondió más bien a esa división del trabajo, ¿no? A las formas de división del trabajo en el siglo XVIII, XIX. Tiene que ver con esta lógica de la era industrial, en la cual debe haber expertos para cosas muy puntuales, y entonces empiezan a compartimentalizarse los diferentes saberes, y eso es algo que lastimosamente se vuelve, digamos, una pauta que organiza la institucionalidad del saber. La escuela, como decía el profesor Dino, se organiza a partir de esa premisa, ¿no? De que hay conocimientos segmentados y que están cada uno, digamos, operando sobre campos específicos que les son propios, y no sobre problemas a resolver, digamos, sino sobre campos, ¿no? La cultura es el campo de un antropólogo. Acá, digamos, yo trabajo en una facultad aquí en el externado que tiene una vocación, digamos, de diálogo interdisciplinario. A veces pasa que hay una tesis de psicología y hay alguna estudiante, eso fue un caso real, que hizo una tesis, pero con personas de comunidades indígenas. Entonces el jurado le decía, pero esto no es psicología, se está trabajando con indígenas, eso ya es antropología. Entonces hay una serie de cosas, de esos constructos de límites, ¿no? En mi caso personal, yo he tenido, digamos, la suerte y también un poco el desafío de transitar también campos como muy fronterizos. Entonces, digamos, yo estudié medicina y bueno, hice el año rural, y luego tenía una inquietud por la salud pública, un poco por la antropología médica. Entonces entré al grupo de salud, de salud, conocimiento médico y sociedad, un grupo aquí en el externado, y entré como becario de conciencias, y después de un tiempo, digamos, volví como en un péndulo a hacer una formación en ciencias básicas. Entonces, digamos, hice el doctorado en ciencias biomédicas, en neurociencia. Y lo que me ha pasado siempre en esas dos tierras, de estar un poco en el campo de ciencias sociales y de las ciencias biomédicas, es que, por ejemplo, cuando yo hacía el doctorado,
cada vez que hablaba en el contexto biomédico, como que sonaba a que era demasiado cualitativo y discursivo, ¿no? Porque seguramente traía el sesgo un poco de cómo habla la gente de las ciencias sociales, y cuando hablaba en un contexto de ciencias sociales, pues más o menos me decían que yo hablaba como el clásico que hace un manejo muy riguroso y segmentado de las ideas, que es propio del, ¿no? Entonces era como que yo no sabía, realmente tenía una crisis casi de identidad en eso. Pero lo cierto es que lo interesante era poder leer un poco la pertinencia de la convergencia de los contextos, ¿no? Porque creo que efectivamente ese programa moderno de la ciencia occidental se expandió y se volvió hegemónico a expensas de otros paradigmas y de otros momentos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en las ciencias naturales, en un momento de la historia puede rastrearse la tensión entre las posturas mecanicistas y vitalistas, ¿no? Los mecanicistas tenían más un poco en la cabeza la metáfora de la máquina. Entonces, por ejemplo, veían el cuerpo humano y el ser vivo como un mecanismo. Esa visión finalmente resultó ser hegemónica. ¿Sí? Yo tenía un profesor de ahí en la Facultad de Medicina de la Nacional que nos decía, bueno, es que en última, seamos sinceros, la medicina es como una mecánica automotriz del cuerpo humano, nos decía muy honestamente. Son la visión maquínica, ¿no? Mecanicista. Y había otra visión que era la visión vitalista, que en su momento, digamos, estuvo en pugna, ¿no? Y era una visión representada por autores que venían del romanticismo alemán, ¿no? Entre ellos Goethe. Y entonces la idea era que ellos planteaban unas formas de saber mucho más, digamos, que se intersectaban en campos distintos. El mismo Goethe era escritor, pero era también un hombre de leyes y también era un científico que experimentó con cosas de óptica y de los prismas. Entonces tenían una visión distinta y reclamaban un estatuto del ser vivo distinto al de la máquina. Ellos decían, no, el ser vivo es básicamente una inteligencia de la materia que se organiza y que construye una mente y que construye sensibilidad. Y esa visión que venía del romanticismo, esa visión vitalista, pues fue descartada porque la visión mecanicista ofrecía mucho más la idea del control, la idea de la intervención, la idea del repuesto que si no funciona se cambia, y obviamente eso tenía mucho más sentido en el surgimiento de la era industrial y nos quedamos un poco en eso. 2 siglos después tenemos, como decía un historiador de la medicina, el profesor Emilio Quevedo, enfrentamos los monstruos del siglo XXI con la armadura epistemológica del siglo XIX. La ciencia, por lo menos la ciencia biomédica, ha progresado solamente en aspectos tecnológicos, pero no epistémicos, decía él. Y en ese orden de ideas yo considero que coincido con el profesor César, el profesor Dino, que el diálogo de saberes se impone en este momento como una forma de poder, digamos, por un lado, casi resarcir hasta donde sea posible ese daño de un pensamiento hegemónico que de alguna manera aplastó otras formas, otras cosmovisiones, otras formas de entender el mundo, pero por otro lado que pueda aportar algo, ¿sí? Como le dijeron los mayores al profesor César, algo de lo que se haya podido desarrollar y que pueda tomar otro sentido y otra aplicación, ¿no? Hay un problema, para cerrar esta parte, con el pensamiento científico, y es que surgió desde un espejismo de la neutralidad valorativa, ¿no? El científico es el objetivo que toma distancia de la realidad y es neutral, ¿no? Y resulta que con esa neutralidad pues se generaron bombas atómicas y se generaron, cuando el científico se declara neutral, cuando no se declara como un sujeto sociohistórico, situado, posicionado, pues se corre el riesgo de que lo que haga es un quehacer más, y hay gente que produce pan y otros producen artículos científicos. Y el artículo se vuelve como esa meta implícita. Entonces ahí tenemos una desconexión de una ciencia que no solo se margina de los problemas sociales, sino que a veces les da la espalda también. Y obviamente es algo que afortunadamente en este momento y en esta coyuntura, pues se posiciona al menos como un tema que hay que discutir y hay que generar puentes entre los diferentes pues, actores, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Bueno, recordarle también a la audiencia y a nuestros invitados que nos encontramos en el tercer jueves para las ciencias. Este es un ciclo de conversaciones sobre políticas de ciencia en un gobierno para la vida, la paz y la justicia. Hemos tenido 2 conversaciones anteriores. La primera fue referida a los desafíos de la producción científica en astrociencias, neurociencias y biociencias para la construcción de una sociedad del conocimiento. La segunda fue sobre justicias e injusticias epistémicas para leernos los desafíos del cambio en Colombia.
y nos encontramos en esta tercera conversación, convergencias, transiciones y aperturas de las ciencias. Este espacio ha sido organizado por algunas de las organizaciones colombianas y un instituto de la Universidad de Buenos Aires. Compartimos este espacio con la Corporación CAPAS, Corporación para la Paz, también con la organización del Colegio de Neurociencias, del Colegio Nacional de Neurociencias, y el Instituto de Estudios para América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bien, vamos a retomar entonces las preguntas. Nos gustaría ahora que pudiésemos conversar a propósito de, digamos, y para hilar también un poco lo que ustedes venían diciendo, la importancia de pensar no solamente las fronteras de la ciencia, sino el posicionamiento de esas ciencias, ¿no?, frente a la realidad, y cómo podemos pensar la pertinencia de esas ciencias, digamos, en este contexto particular. Y también retomando un poco las últimas palabras de Juan Carlos, ¿no? Nos gustaría que conversáramos un poco sobre qué significa o qué puede significar para el gobierno actual de Colombia pensar en esas convergencias, transiciones y aperturas de las ciencias a partir de estos desafíos, ¿no? Estos desafíos de esa apertura en el contexto actual, que es un contexto a todas luces de crisis, ¿no? Como bien también lo ha mostrado, lo ha, digamos, aclarado también todo el tiempo el gobierno actual, esta crisis de cambio climático, de crisis energética, de economía extractivista. ¿Qué puede significar, digamos, en este marco, la apertura de esta reflexión a partir del gobierno actual, ¿no? Eso nos gustaría que pudiésemos conversar un poco alrededor de ese tema. Profesor Dino, si quiere comenzar. Está silenciado, Dino. A ver, yo creo que nosotros estamos empezando tarde, pero estamos empezando una tarea de conocernos a nosotros mismos. Es más, cuando uno lee a Bonaventura de Sousa o cuando uno lee a Arturo Escobar, uno encuentra una urgencia muy grande por caracterizar lo que es el pensamiento del sur, el pensamiento de América Latina, lo que caracteriza a nuestras comunidades indígenas, lo que siempre ha estado ahí, que nunca hemos visto, y la cosa no es fácil, porque nosotros entramos a tratar de comprender las cosas armados con ciertas categorías propias del pensamiento occidental. Entonces es muy difícil identificar el asunto. Sin embargo, a mí me parece que aportes como los de Arturo Escobar y de Maturana ayudan muchísimo a comprendernos a nosotros como seres un poco distintos que nos pueden llevar, o sea, distintos a esos seres concebidos desde la epistemología o desde las concepciones occidentales eurocéntricas, nos lleva a vernos de una manera un poco distinta. Por ejemplo, Arturo Escobar dice, con el pensamiento del sur se rompen esas antinomías que existen entre ciertos pares como la vida y la muerte, como la razón y la emoción, como el ser humano y la naturaleza y cosas por el estilo que han dominado el pensamiento occidental. Yo creo que es difícil que nosotros logremos eso, lo podemos decir, pero todo eso está impregnando mucho nuestra cultura y nosotros obramos de una manera un poco diferente a lo que conscientemente pensamos. Entonces, uno no comprende y de pronto hasta se sonríe un poco cuando un indígena abraza un árbol y le dice mi hermano el árbol, ¿ya? Pero cuando uno lee a Maturana, uno encuentra que el indígena tiene toda la razón y que tanto el indígena que está abrazando el árbol como el árbol mismo que está siendo abrazado proceden de aquel mismo fenómeno que se dio un día, un
en un instante, en algún momento, en alguna parte en donde surgió la vida. Y de esa vida que surgió hace no sé cuántos millones de años, ha surgido todas las variabilidades, todas las, digamos, las posibilidades de vida que conocemos, de tal suerte que tanto el árbol como nosotros somos sobrevivientes de esa vida que emergió hace tanto tiempo, y en alguna medida somos de los mismos, tenemos los mismos abuelos, tenemos el mismo origen, somos como si fuéramos hermanos. Pero eso no se entiende, eso lo entienden muy bien las comunidades indígenas y tratan así la naturaleza. Eso no lo entiende así la ciencia occidental, y por eso en el mismo Descartes y Bacon existían ciertos elementos bastante depredadores que decían la naturaleza está ahí para ser utilizada por nosotros y satisfacer nuestras necesidades. Es infinita, es inacabable y está puesta a nuestro servicio. Esos son elementos que se decían en ese entonces. Y yo creo que esas cosas están siendo en este momento contradichas por todos estos elementos nuevos que estamos conociendo de lo que es el pensamiento del sur, que repito, no lo conocemos, apenas lo estamos conociendo. Dentro de eso, por ejemplo, hay cosas muy lindas, y es que mientras desde la perspectiva, por ejemplo, darwiniana propia de Darwin, existía una competencia entre las especies para explicar la evolución. Hoy en día estamos convencidos desde hace más o menos 50 o 40 años con los estudios que hizo Lee Margulis, estamos convencidos de que no ha sido la competencia y la lucha entre los individuos, entre las especies, sino que ha sido fundamentalmente la cooperación entre ellos lo que es el origen de la evolución. O sea, estamos viendo el mundo de una manera distinta y muy parecida, entre otras cosas, al pensamiento del sur. Entre otras cosas, ahí valga decir que cuando uno encuentra lo que dice Bonaventura de Sousa, encuentra en mucho que lo que él encuentra como pensamiento del sur es muy parecido a lo que se podría llamar el pensamiento de la complejidad actualmente, en donde surgen elementos como las emergencias, que son asuntos inexplicables, que los tenemos que aceptar como son sin pretender comprenderlos, porque han sido frutos del azar, que han sido frutos del caos. Y en el fondo de la organización espontánea que se ve en el mundo, no está una inteligencia que organizó todo, sino está el caos, está el azar, está la autoorganización. Y eso contradice la ciencia contemporánea. A mí me parece que uno de los problemas complicados que tenemos precisamente en nuestra ciencia de las universidades es que nuestra ciencia de las universidades sigue siendo moderna. Y ser moderna es una ciencia que nació hace 200 años, que se mantuvo vigente hasta hace unos 120 años, más o menos 125 por decirlo de alguna manera, pero que en este momento está totalmente mandada a recoger. Y no solamente desde una perspectiva, llamémoslo así, epistemológica distante de el hacer, sino en la perspectiva de inclusive el mirar. O sea, en la escuela, por ejemplo, la geometría que se enseña es la geometría platónica. O sea, la geometría que de alguna manera surge de imaginarnos unos objetos ideales como cuadrados y círculos y polígonos y qué sé yo, pero no surgen lo que realmente es nuestra geometría, lo que somos nosotros mismos en nuestro sistema sanguíneo, en todo lo que somos, que es la geometría fractal. Y la geometría fractal no ha llegado a la escuela. Y no ha llegado a la escuela porque los maestros están educados en una geometría platónica de hace, yo no sé cuántos siglos, pero sí hace como unos 20 y tantos siglos. Y eso no solamente sucede con la geometría, eso sucede con Newton. Newton se está enseñando como Newton enunció las leyes de Newton. Pero las leyes de Newton que enunció Newton en este momento se pueden manejar de una manera mucho más potente, mucho más universal, desde la perspectiva de la dinámica de sistemas, que es un problema complejo de este momento, y llegar a una solución a problemas que se salen del determinismo, o sea, esa causalidad laplaciana, y nos meten dentro de una dinámica precisamente de la complejidad. O sea,
existe en este momento el problema de recuperar todas esas, llamémoslo así, todos esos enunciados y colocarlos desde una perspectiva menos dictatorial, menos autoritaria, introduciendo precisamente eso que nosotros vivimos todos los días, pero que no queremos ver, y es que nuestra vida no está dominada por los planes que hacemos, sino por lo que nos pasa. ¿Ya? Nosotros vivimos lo que nos pasa, no lo que quisiéramos que nos pasara. Afortunadamente, porque no tenemos la imaginación para imaginarnos cosas más lindas. Yo no sé, hay otra cosa que me parece que es muy interesante, y es que a mí me parece que la disciplinarización es una consecuencia de la ciencia moderna. La totalidad es una manera de ver las cosas de una manera distinta. Entonces, cuando en América del Sur vemos un problema, debemos verlo desde la totalidad como un problema total, no como un problema que se parte y este pedazo para el ingeniero y este pedazo para el sociólogo y este pedazo para el antropólogo, sino que es un problema total. Y volver nosotros la cara hacia las universidades, para que en las universidades veamos las cosas como totalidades y no como conjuntos de disciplinas, me parece que sería una perspectiva muy importante que deberíamos buscar en este momento, porque yo creo que eso no solamente sería novedoso, que sería lo de menos, sino que sería pertinente para poder introducir dentro de la universidad, introducirnos nosotros dentro de la universidad, porque la universidad en este momento está tratando los problemas de las disciplinas y no los problemas ni del medio ambiente, ni de las personas, ni de los países. Si nosotros introducimos en la universidad los problemas reales que existen en las comunidades y no los problemas que tienen las disciplinas, las cosas son distintas. ¿Te parece? Me parece, Dino. Excelente, sí, sí, por supuesto. Ese va a ser uno de los desafíos, seguramente. Bueno, me gustaría también recordarle a quienes están acompañándonos en el webinar que pueden empezar a formular sus preguntas vía chat y de esa manera nosotras vamos a recuperarlas al final de las intervenciones. César, ¿qué te parece si nos cuentas qué opinas al respecto de estos desafíos de las ciencias en este momento, en este contexto? Sí, gracias. Gracias de nuevo, Diana. Sí, pues muy en sintonía también con el profesor Dino y con lo que intuyo también Juan Carlos, porque por el recorrido, un recorrido parecido que tenemos también en algunos puentes. Y pues sí, me parece que tal vez compartimos en que es un momento muy emocionante, es como único, ¿no? Muy importante. Yo creo que no, la sensación pues con el cambio de gobierno, que pues digamos, vamos a decir que va más allá, digamos, del cambio de gobierno y la política, creo que ninguno decimos, no pensé que esto lo fuéramos a vivir como corrientes latinoamericanas, pero enfocado en ciencias. Es un momento, ¿cierto? Claro, de transición, como está enmarcada en la pregunta y como lo ha enmarcado el gobierno, que también me parece pues, muy adecuado, ¿no? Pero esa transición implica, sí, esa apertura para empezar a repensarnos de forma diferente, ¿no? Que pues esas siempre son como grandes palabras. O antes no existía nada y a partir de ahora nos repensamos. No, ¿cierto? Eso nunca es cierto, nunca pasa de esas formas. Hay unos legados históricos pues muy grandes que inclusive son los que llevan a que estemos como en este momento de celebración, gozo y de... Pero sí es un momento en el que toda esa lucha subalterna, estigmatizada, precarizada, ¿cierto? Racializada, feminizada, logra, ¿cierto? Tener una nueva estructura y un nuevo momento para que ya pueda ser escuchada, ¿cierto? Que pueda ser escuchada de formas distintas y para que pueda entonces el siguiente paso en la ciencia, que me parece es interesante como desafío, es cómo con esa nueva forma que estamos escuchando, cogemos todas estas propuestas subalternas y las empezamos a posicionar como referentes de la forma en la que estamos pensando en solucionar los problemas en América Latina. Entonces creo que el gran desafío es rescatar
y convocar para que ese pensamiento autónomo, ¿cierto? Que siempre ha estado en negociación con el pensamiento impuesto de la ciencia moderna nuevamente, pues pueda expresarse, ¿no? Y pueda no solo expresarse, sino tener un sustrato emocional, epistemológico, pero también material, ¿cierto? Que le permita surgir y empezar a pelear, digamos, en un plano de cuáles son las verdades que se están posicionando, cuáles son los antecedentes, cuáles son las evidencias que se tienen de que algo funciona o no. Y entonces me parece que MinCiencias ahorita tiene una oportunidad maravillosa para empezar a proponer esas ciencias creativas autónomas, ¿cierto? Yo sí pensaría que ese sería como el gran desafío, me imagino, por ejemplo, una nueva forma de convocatorias, unas nuevas formas de medir en las que sí realmente se convoque a investigadoras, investigadores, a que le den un énfasis de pensamiento autónomo latinoamericano a la solución de sus problemas, a que le den un énfasis a un pensamiento desde lo local, a que le den un énfasis a construcción de conocimiento desde y con los distintos grupos humanos, poblacionales, sociales, interespecies, lo que sea, ¿cierto? En medio de los cuales se está formulando una necesidad o un problema de investigación, como se llama en Occidente, ¿cierto? O una dificultad o un desafío. Y a mí me parecería fascinante eso, ¿cierto? Que las nuevas convocatorias que se destinaran muchos recursos a poder fomentar ese tipo de conocimiento, ¿cierto? O sea, yo no me preocuparía que eso fuera en desdeño digamos, de la ciencia clásica occidental, porque siempre va a tener mucha financiación, ¿verdad? Entonces, no me preocupa desfinanciar las ciencias occidentales, porque allí siempre hay y siempre van a existir y sabemos, digamos, conseguir financiación siempre es difícil y siempre toca ajustarla a los parámetros del paradigma del conocimiento científico, ¿cierto? Entonces, en muchas investigaciones que hacemos y que conozco personas siempre dice fuentes de financiación. No, ninguna, eso es de pura buena voluntad porque a uno nadie le va a financiar estas preguntas que uno se quiere hacer junto con las comunidades, sino que por ahí de vez en cuando uno logra meter un subcapítulo de algo que más o menos pueda ser leído por la ciencia occidental y sus evaluadores, y de allí uno saca un poquitito de recursos, pero está apoyando pues otras formas de pensar, otras formas de construir conocimiento distintas. Y a mí me parece que solo así en esos desafíos, cuando se habla de la incidencia de la ciencia en política, en economía, en justicia, también se está pensando en esa incidencia bajo los mismos parámetros de medición, ¿cierto? Que hemos estado abocados. Entonces también es una oportunidad magnífica para pensar creativamente de qué otras formas vamos a valorar la ciencia y los conocimientos y sus productos. Entonces allí también MinCiencias tendría una oportunidad valiosísima para crear nuevos símbolos de valor frente a lo que hacemos. Y entonces que esos símbolos de valor tengan nuevas formas de pensamiento sobre la incidencia, no solo en indicadores macro, ¿cierto? En unos conglomerados, ¿cierto? Que recogen múltiples cosas, sino también desde lo local, desde lo pequeño, ¿cierto? Desde otras formas, ¿cierto? Nuevos símbolos, ¿cierto? Darle la vuelta a esos CBLAX y esos GRUPLAX y a esas cosas que ahorita decíamos, ¿cierto? Que se convierte, decía Juan Carlos, el objetivo es el artículo y los puntos más que otras cosas, ¿no? Entonces, qué lindo que sería que un artículo, ¿cierto? Valga tanto o menos, ¿cierto? Que una propuesta comunitaria que resimboliza, ¿cierto? Cualquier cosa de lo que estemos investigando, ¿cierto? Desde el nivel local. Entonces, en fin, y eso no es solo de Colombia, creo que hay muchas academias en el mundo que están también repensándose en este momento de crisis, ¿cierto? Crisis grande, pues crisis económica, crisis de gobernabilidad, crisis de democracia, crisis climática, o sea, se han acumulado muchas crisis en las últimas décadas que han obligado pues a que las academias, como debería ser su lugar en la sociedad, pues se pregunten por entonces qué ha pasado, ¿cierto? Y qué ha pasado con el conocimiento, con la ciencia, con estas búsquedas de verdad y de soluciones.
Entonces, creo que sí, creo que hay que aprovechar ese momento muy emocionante y que se está como ligando en todos los frentes para ser osados tal vez, ¿no? Para ser osados, claro, dentro de una lógica de transición que también me parece adecuada por los riesgos, obviamente también acá estamos diciendo hay un campo de poder muy grande y unas amenazas muy grandes, pero creo que en la ciencia se puede ser un poquito más osados que en otras áreas y en otros ministerios, en tanto la ciencia es la encargada de, ¿cierto? O se permite que el pensamiento sea osado. Entonces creo que tal vez sería el área de las distintas de la, digamos, de la gobernanza que se le permitiría ser un poquito más retadora en los principios que se han venido construyendo. Gracias, César. Sí, como dicen Dino y César, tendríamos que aprovechar este momento para ahondar en esas rupturas tan necesarias que ya se han venido haciendo y que han sido parte de la lucha también, ¿no? De mucho tiempo, yo creo que de muchas décadas, de pensar las ciencias, y digamos el desarrollo y la producción de conocimiento científico de otra manera, ¿no? Una manera bien distinta, más pertinente, y en consonancia con los problemas reales, ¿no? De las comunidades y con las comunidades. Juan Carlos, ¿tú qué piensas respecto de esto? Gracias, Diana. Sí, sí, yo creo que tengo una línea de reflexión, sí, muy paralela a la de los compañeros, en el sentido de lo que planteaba ahorita el profesor César. Yo creo que esta es una coyuntura y es una oportunidad para proponer nuevas reglas del juego, digamos, en el quehacer científico y académico, ¿sí? Es claro que, como está el modelo, es un modelo que está generando atomización de los esfuerzos de investigación, está generando competencia, no es un secreto, está con una competencia incluso al interior de los grupos de investigación. Hay competencia por recursos, por reconocimiento, por publicaciones. Está generando algo así como nichos egoístas, digo yo, de producción de conocimiento. Y está generando incluso unas dinámicas que yo las he visto digamos, en el proceso de financiación y de convocatoria de MinCiencias y anteriormente de Colciencias. Es, por ejemplo, que se forman unos círculos virtuosos que hacen que un grupo muy fuerte, que publica mucho, pues se gane las convocatorias y siga siendo más fuerte y publicando mucho. Y eso en cierto sentido está bien, porque es un mérito pues de los grupos sólidos, que ¿no? Pero también genera, eso sucede a expensas de una marginación, por ejemplo, de grupos emergentes, regionales, ¿sí? Es lo que pasa a nivel nacional, si uno lo rastrea en términos de las universidades más, digamos, poderosas, llamémoslo así, las que tienen más capital y las que tienen más trayectoria, públicas, privadas, es que replicamos un poco lo que sucede a escala global, que hay unos centros, Foucault hablaba de unos centros de saber poder, ¿no? O sea, en el mundo, pues uno dice MIT o dice Harvard o Cambridge, y se imagina estos grandes núcleos que convocan a muchísimas personas, a muchísimos recursos, y en Colombia pasa como lo mismo, o sea, en una escala micro tenemos unos grupos y unas universidades muy fuertes y otras que no lo son, y entonces el sistema está dado como para mantener un poco, lo veo yo, esa distribución inequitativa, el favorecimiento de esas hegemonías, y eso obviamente está muy desconectado de lo que puede ser el trabajo cooperativo, por ejemplo, entre centros y periferias, ¿sí? Incluso al interior de departamentos, que ya podríamos decir los departamentos en un país muy centralizado, ciertos departamentos ya son, en cierto sentido, tienen una dinámica de periferia, y al interior de un departamento hay otras periferias. O sea, estamos entrando en una dinámica en la que realmente, si el problema real está por allá en la vereda donde van a abrir por ejemplo, un nuevo título minero de explotación, la academia está muy alejada de eso, o hay muchas dificultades para que se acceda pues a ese tipo de problemas. Coincido con los profes en que una forma de derrocar esa hegemonía es precisamente fijarnos en nuestros problemas reales y no simplemente alimentar unas líneas y unos esfuerzos de investigación basados en lo que funciona en el mercado editorial, por ejemplo, en esa guerra del paper en la que el artículo científico se vuelve un fin en sí mismo y no
lo que debería ser, pues que es un medio para conectar y para ser conocido, ¿no? Yo he conocido casos, por ejemplo, donde uno se plantea lo siguiente, uno hace una investigación y luego dice, esto sería chévere que lo lean aquí en Colombia y que pueda ser un insumo para la política, por ejemplo, de salud mental en excombatientes, pero uno dice, sí, pero esto, si lo publicamos pues en un journal Q1 de una revista internacional indexada, lo va a leer alguien en Japón, entonces uno dice, no, pues chévere que lo lea el señor en Japón, pero a veces en esa balanza, o sea, lo que termina pasando es que los productos de investigación mejor entran en un circuito pues muy global y muy ágil y muy dinámico y todo, ¿sí? Pero muchas veces dándole la espalda al diálogo de lo local, ¿sí? Porque tampoco, más allá del paper, el científico tampoco tiene muchas tribunas desde las cuales hablar, ¿sí? Porque su quehacer es más o menos una cosa cerrada, muy técnica, el mismo lenguaje, se vuelve refractario a otras formas de comprensión, de aplicación. Las personas en ciencia no son, digamos, las más expertas en comunicar sus hallazgos, por ejemplo, en espacios más divulgativos y democráticos, abiertos, o que estén conectados, por ejemplo, con la posibilidad de generar política pública. Entonces hay muchas cosas ahí que efectivamente creo que deben cambiar en términos de la configuración del sistema y sería una oportunidad muy interesante para verlo de esa manera. Ahora, lo último que quisiera decir en este punto es que la ciencia occidental efectivamente que configuró unas trayectorias muy disciplinares, podría en este momento, digamos, retroalimentar y volcarse con esa actitud de humildad que mencionaba el profesor, que creo sí es un rasgo que le falta, digamos, al perfil del científico, del académico, como un cierto sentido de que su saber va a poder contribuir a la sociedad y no solamente permitirle publicar en Nature. Y entonces, en ese ejercicio, debe haber un diálogo que yo lo veo más no en el nivel de lo teórico, de lo conceptual, sino en el nivel de las lógicas de conocimiento, ¿no? Como de esas racionalidades, de ese pensar epistémico que hemos mencionado. Entonces, la idea es, por ejemplo, entender que las perspectivas científicas tienen unos aportes y tienen unos límites. Yo creo que cuando se hacen, por ejemplo, investigaciones en psicología, en salud mental, por mencionar campos, digamos, en los que más o menos he contactado, pues es legítimo que uno, por ejemplo, utilice ciertas herramientas que le permiten darse una idea poblacional de un fenómeno, una medición, una estandarización de ciertos factores que le permiten, por ejemplo, construir un indicador. Pero lo importante es saber que eso tiene un límite. Esa es una estrategia que produce, que le apunta, digamos, como a un nivel de comprensión de la realidad, un nivel un poco más, si se quiere, linealizable, donde uno puede generar unas ciertas hipótesis, pero no es el único nivel, ni es, digamos, el que agota todas las posibilidades. ¿Sí? Yo creo que el tema está no es en abandonar quizás radicalmente unas ciertas formas de hacer ciencia, sino realmente poder entender cómo entran en un juego donde hay más cosas, cómo no se vuelven razones, digamos, o argumentos tecnocráticos para imponer ciertas cosas, sino que se permiten pensarse también desde esa lógica, ¿no? De, bueno, la visión científica produce unos modelos comprensivos o explicativos, tal vez, de la realidad, pero son provisionales, son parciales, obedecen a una lógica de construcción que no es universal, ¿sí? O sea, porque de otra manera seguiremos como ratificando la hegemonía, seguiremos trayendo esos grandes centros de saber-poder simplemente pues a realidades locales donde no funcionan muy bien y donde generan más bien el interés porque los grupos se posicionen a nivel global dentro de los estándares de lo que debe ser un grupo de investigación a nivel global y no como agentes posibles de cambio social, de resolución de problemas pues en la realidad nuestra, que suficientes problemas sí tiene y bien interesantes. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por tu intervención. A mí me surge allí también una pregunta, aprovechando que Juan Carlos acabó de hablar, y es, pues, digamos que yo también participo de este campo del conocimiento, que en relación con los estudios cerebrales y los productos emergentes del funcionamiento cerebral. Y hay una inquietud al interior del medio que yo creo que es creciente, porque sobre todo en lo que trabaja Juan Carlos, que es neurociencia social, es muy evidente cómo la cultura atraviesa la biología, ¿cierto?
y cómo esos productos, ¿sí? que salen de esta intervención sobre estos aparatos biológicos, pues pueden ser analizados por, digamos, la ciencia desde las posturas que siempre ha tenido, pero con incorporación de estas visiones de necesidad. O sea, si nosotros estamos viendo ahora que estamos pasando por unos momentos, estamos en un contexto, ¿sí? Que tiene unas necesidades en relación con estos productos emergentes, con las tareas mentales, con los procesos socioafectivos, ¿sí? De las comunidades. Entonces, ¿cuál sería la importancia que le ves a este campo como un campo de investigación y también como un campo de intervención a partir de esa investigación que se haga, ¿sí? En neurociencia social, cómo tu campo puede ser parte de ese diálogo o de esa transición y de esa frontera, ¿sí? Al abordaje de la comunidad. Vale, Lina, gracias. Y pues, digamos, un campo como ese, como neurociencia social, que es de entrada un campo muy, muy interdisciplinar, puede ofrecer pues bastantes reflexiones interesantes para diversos órdenes, digamos, por ejemplo, a nivel de lo clínico, a nivel de la educación, de lo social. Básicamente yo diría lo siguiente, o sea, en la neurociencia social, como su nombre le indica, se pregunta por el cerebro y se pregunta por lo social. La visión hegemónica de eso es una visión en la que ponemos a la gente a ver estímulos en el computador y a puntuar y a calificar los estímulos y a ver qué tanto reconoce emociones y cosas así. Dicho de otra manera, las visiones hegemónicas del campo apuntan a comprender las funciones sociales de un cerebro individual y eso no basta, porque en la vida real no es eso, o sea, no es un cerebro individual tratando de descifrar a otro cerebro individual. Es una cosa que, como lo explicaba el doctor Dino, en una visión más compleja, hace emerger terceridades, cosas que no estaban en esos dos espacios, digamos, iniciales. Entonces, si vemos la neurociencia social como una posibilidad de incorporar, por ejemplo, aspectos de la diversidad cultural, que en lugar de pretender lo que muchas corrientes de la ciencia pretenden, que es generar una visión estándar del ser humano, en este caso de los procesos sociales en el ser humano, ¿sí? Los procesos neurobiológicos asociados a lo social, en lugar de pretender esa visión estándar, es entender más bien la riqueza de la diversidad y de lo local. Y eso implica, obviamente, muchas cosas retadoras, como por ejemplo, crear instrumentos nuevos, ¿sí? No es crear el instrumento validado en Oxford hace 20 años y usarlo porque ese es el que más se ha usado, sino también leer los contextos y crear otro tipo de herramientas y de lecturas. Y en ese sentido hay muchos retos, digamos, metodológicos que se posan. Pero, por ejemplo, si quisiera hablar de algo que se puede aportar desde estas lecturas de la neurociencia, de la neurociencia social, hay dinámicas del cuerpo que efectivamente esa tecnología que ha sido desarrollada permiten rastrear. Lo importante es qué se hace con esa información. Digamos, el cuerpo es como si hablara en múltiples niveles. Digamos, un nivel que es el nivel discursivo, el nivel narrativo, el del sujeto que declara o hace un autorreporte de lo que siente o de qué opina frente a algo, pero su cuerpo también dice otras cosas. Hay unos rasgos en la dinámica del ritmo cardíaco, en las ondas cerebrales, en los niveles hormonales de estrés, que dicen también, son como, digámoslo así, veámoslo como en una lectura semiótica un poco, son como señales que se pueden leer y lo interesante es que uno pueda ver cómo esos códigos se articulan o no se articulan, se contradicen, por ejemplo, se contradice lo que la persona manifiesta con lo que su cuerpo de alguna manera manifiesta. O sea, ese tipo de lecturas son importantes en campos como la salud mental, son importantes en campos como la educación, por ejemplo, porque generan un cambio en la forma en que vemos cómo esos procesos cognitivos y neurológicos se sitúan en el contexto, ¿no? Y atraviesan, como decía, digamos, fenómenos culturales atraviesan ese cuerpo y se anclan en el cuerpo. O sea, lo cultural y lo biológico dejan de ser dos terrenos disciplinares, pues, y se vuelve más bien una convergencia en la que lo cultural atraviesa y en su atravesar va modelando también lo biológico, ¿no? Cierro diciendo que muchas de las cosas de las que se acusa con justicia a las ciencias, digamos, aplicadas y naturales, por ejemplo, es que generan una idea, en medicina eso es muy común, que lo primordial, que hay un orden primordial de explicación que está, por ejemplo, en lo biológico, en lo químico, en lo físico, ¿sí? Que todo lo demás es como, sí, son fenómenos sobreagregados, pero lo importante está buscar la causa en lo biológico.
Por ejemplo, una persona con síntomas depresivos, pues le narra a uno su tristeza y le cuenta que se siente mal, pero el problema es buscar la causa de cómo la serotonina decae y se bajan su tono, su nivel en el cerebro. Y obviamente ese es un espejismo, ¿sí? Porque esa serotonina también se deja moldear por una serie de fenómenos sociales, culturales, que hacen que se genere el sufrimiento como algo que ocurre en múltiples escalas, ¿sí? Y en lo cual la explicación bioquímica o el modelo biológico, pues es un nivel más que aporta, pero no puede imponerse, nuevamente el llamado de la humildad epistémica del profesor César, no puede imponerse sobre los otros niveles. O sea, pero entonces uno podría decir, miren, hay una evidencia que muestra cómo los actos prosociales, por ejemplo, cooperar, ser altruista, genera unas dinámicas de gratificación en el cerebro. Eso es un hallazgo bonito. O sea, uno dice, o sea que el que coopera, no solo, mejor dicho, el que recibe la cooperación, no solo se beneficia, sino que el que coopera también tiene, por una dotación de especie, una ganancia, digamos, subjetiva. Y entonces, es ahí donde uno puede decir, bueno, la neurociencia da un pasito y un aporte para construir entonces una política educativa basada en el cultivo de la prosocialidad. De hecho, en Alemania, por ejemplo, Tania Singer es una investigadora de estos temas. Con otra gente se propuso crear una cohorte de niños, digamos, altamente entrenados en comportamientos prosociales. Y ya han pasado como 15 años y lo que han logrado realmente es la posibilidad de ver cómo puede haber un ser humano que de alguna manera se entrena, digamos, en esto y que pueda mejorar un tejido social, y las evidencias biológicas de ese cambio pueden rastrearse. Así que, digamos, es como simplemente un ejemplo para ver cómo podría haber una combinación de esfuerzos, no solo en producción de conocimiento, sino en cómo ese conocimiento se aplica en algunos campos, pues, ¿no?, concretos. Bueno, ahí Juan Carlos nos da una pista genial para ir como volviendo un poco hacia el ejercicio casi autorreflexivo desde nuestro propio quehacer, ¿cierto? En el marco de estas preguntas. Voy a hacer una lectura de una reflexión del público, que son varias preguntas, pero como son tantas preguntas, creo que es más como una provocación, una reflexión que nos hace para hacerle ya una pregunta un poco más específica a César. Dice Johan Nicolás Molina Córdoba, la pregunta que debemos hacernos es, ¿esa ciencia que llamamos moderna, en qué medida ha contribuido a su reformulación, superando diversas crisis dentro de su saber? ¿Es su carácter perezoso, estancado, cerrado al cambio de un paradigma? Por cierto, en los círculos de mayor relevancia de la física moderna, el mecanicismo, es visto como un proyecto fallido. Hay otras búsquedas dentro de las ciencias, búsquedas que posibilitan el diálogo de saberes entre disciplinas científicas. La cuestión es, ¿a expensas de qué posicionamos esos diálogos? ¿Será que los científicos de hoy en día se cierran realmente a esos diálogos? Aun cuando en la escuela de formación científica se detalla muchas veces que la raíz del avance está en la posibilidad de equivocarse. ¿Quiénes han testeado los errores en las explicaciones de la ciencia proponiendo nuevas alternativas? ¿Es válido consolidar un saber epistémico de una comunidad indígena como argumento suficiente para contrariar un resultado científico? Bueno, gracias, Johan, por esa reflexión. Creo que nos interpelas también alrededor de las reflexiones y abres un poco como este cuestionamiento continuo y en diálogo, digamos, en clave de continuar esta reflexión sobre diálogos de saberes que también menciona Johan. Quería preguntarle a César, desde su quehacer, desde su reflexión, ¿cuáles han sido las apuestas, digamos, desde la antropología médica, en la que eres un referente latinoamericano, y también, digamos, de tu trabajo en estudios coloniales? ¿Cuáles han sido las apuestas en estos procesos de apertura, de transiciones de saberes? ¿Cómo se han beneficiado esos campos de esas aperturas? Gracias, Vanessa, y gracias a Johan Nicolás también por esas provocaciones que pone allí, que me parecen muy interesantes. Sí, me parece interesante y me convoca un poco para responder rápidamente algunas de las ideas de Johan. Sería interesante, o sea, nosotros sabemos que la ciencia moderna y los que hacen estos análisis, pues la ciencia moderna viene con el desarrollo de
pues de una estructura mayor, ¿no? La estructura del capitalismo, del patriarcalismo, del colonialismo, y allí se enmarca la ciencia. Y esa estructura pues tiene una capacidad increíble de reinventarse, ¿no? Es decir, no, yo pienso que eso siempre está como, ¿cierto? Inclusive cooptando, robándose ideas del pensamiento sur para hacerlas supuestamente propias y entonces hegemonizarlas, obviamente, por fuera del marco de eso. Entonces sí me parece interesante, pero así como estamos haciendo llamados a que hayan como pedidos de perdón por las causas de la guerra, de la economía. Yo digo, si la ciencia no podría también en algunos casos, por esas equivocaciones tan nefastas que ha tenido, hacer unos ejercicios de perdón y qué significaría reparar, ¿no? Reparar en ciencia para que otros saberes pudieran surgir. Y yo creo que es como que estamos en ese proceso. En la pregunta ya más personal que me hace la doctora Vanessa. Digamos, esos procesos de abrirse, ¿no? Como con humildad nuevamente a esas otras formas de poder co-construir conocimiento, que es muy bonito, ¿no? Por ejemplo, hay unas cosas que me parece también la ciencia moderna tiene unas temporalidades, ¿cierto? Con una inmediatez, una rapidez de conocimiento, un objetivo de que te financian 3 meses o un año, que hay que tener productos basados en resultados que sean publicables. Y otras formas de conocimiento, pues la temporalidad es distinta, ¿no es cierto? La temporalidad es lenta. La antropología creo que de alguna forma por su, digamos, en la antropología social, uno de los métodos centrales que es la etnografía, pues es un proceso de acompañamiento que genera conocimiento de forma muy lenta. Y creo que hubo momentos en los que se trató de acelerar, ¿no? Como que, ay, porque no tiene que responder, responda rápido, dé respuestas. Y creo que se ha vuelto a acuñar la idea de que, pues, no, también hay una fortaleza muy grande en poder construir conocimiento de forma lenta, ¿cierto? Si bien también está la contradicción o la tensión de que tenemos que rápidamente, pues, aportar algo, ¿cierto? Pero esos aportes, pues, no necesariamente pueden ser como infinitos. Por ejemplo, también de los mayores hemos aprendido pues que uno va caminando y uno se equivoca y uno va haciendo apuestas y uno va aprendiendo y va tratando de enseñar. Y entonces creo que ahí hay una forma también bonita de pensar la acción, ¿cierto? Como qué es lo que yo necesito para formular unas posibles propuestas de acción y de intervención, basado en esos límites del conocimiento que podamos tener en un momento detallado. Y ahí se ancla también mucho otras de las corrientes que han sido como muy importantes para mí es la investigación-acción, obviamente. Y cada vez pienso más y con Vanessa también hemos pues andado estos caminos por largo tiempo y hemos tratado de reflexionar que es más ese activismo, ¿no? Un activismo académico. Y cuando uno hace un activismo académico, pues está compartiendo luchas, emociones y apuestas. Apuestas, ¿de cierto? Cuando uno está en los movimientos sociales o en el activismo, pues de una reunión a uno se le ocurre algo por hacer, ¿cierto? Con mucha, con poquita evidencia, con unos grandes postulados que, por ejemplo, pueden ser el pensamiento indígena, que nos hablaban ahorita en la pregunta, ¿cierto? Que ya refutan o que da una idea de que hacia donde queremos caminar es en este sentido, ¿cierto? Y entonces ahí hay una validez de ese constructo político de por qué se está proponiendo que se ande en ese sentido, ¿cierto? Que también lo hablábamos ahorita, nunca es neutral la ciencia, nos decía Juan Carlos, ¿no? También hay unos postulados políticos que mueven agendas de investigación en ciencia, entonces, ¿por qué no? O estoy como tratando de aprender cómo son esos postulados desde el activismo que mueven también preguntas muy concretas, ¿cierto? Que se van desarrollando de forma pequeñita, pero también se van desarrollando en ese devenir de la historia, que también lo habíamos pensado. Entonces ahí también estamos haciendo unas reflexiones pues muy interesantes con el pensamiento ancestral, por ejemplo, en cuya temporalidad es circular, ¿no? Siempre vamos como hacia adelante y hacia atrás todo el tiempo, ¿cierto? Sin entender muy bien con la temporalidad lineal de Occidente, como eso no cuadra, ¿cierto?
pero nunca es el pasado de atrás, ¿no? Es un pasado pensado en el presente, es un pasado proyectado a las nuevas condiciones. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas a mí me ha parecido pues fascinantes de incorporar pues en los procesos de investigación-acción que realizamos y que nos abre, y lo hace inclusive mucho más creativo e interesante, ¿no? Y creo que eso también a los que trabajamos en investigación pues nos motiva todo el tiempo, ¿no? Queremos siempre estar enmarcados en cosas que realmente tenemos curiosidad por saber y por aprender y por incidir. Y entonces ese tipo de cosas creo que a mí en lo personal lo que me motiva porque me llena esa chispa, ¿cierto? Académica o intelectual del conocimiento. Entonces yo dejaría por ahí. Gracias. Gracias, César. Bueno, han planteado unas cosas muy interesantes, Juan Carlos y César, a partir de sus desafíos, digamos, de sus investigaciones personales. Profe Dino, a nosotros nos gustaría, a mí particularmente me gustaría mucho que contaras ese desafío en el que estás metido desde hace como 40 años, es esta idea de, bueno, ¿cuál es la posibilidad de enseñar y aprender a pensar científicamente, ¿no? Desde estas preguntas significativas de lo que son las actividades totalidad abiertas, ¿no? Esta propuesta de Dino de pensar, de tener un pensamiento abductivo, ¿no? Y a propósito, pues hay una pregunta del público también en ese sentido, ¿no? Cómo la ciencia podría integrar ese pensamiento abductivo dentro de un marco de la ciencia que parte de verdades establecidas. Pero me gustaría que contaras un poco la experiencia tuya y toda esa propuesta que tienes, ¿no? Y que se viene desarrollando también en la Escuela Pedagógica Experimental. Te agradezco, Diana. Yo estaba preparándome para entrar en la otra discusión porque me parece encantadora, pero este planteamiento que me haces tú, te lo agradezco y creo que vale la pena abocarlo. Pues sí, nosotros desde hace 45 años empezamos a construir una escuela que se llama la Escuela Pedagógica Experimental, está localizada en Bogotá, y sobre esa escuela hemos escrito, ¿qué? Yo creo que unos 8, unos 10 libros, y una cantidad de artículos, yo creo que tenemos en este momento casi unos 2.000 egresados bachilleres de la EPE, y estamos recogiendo la experiencia de estos egresados como con la perspectiva de reconocernos a nosotros mismos y conocer hasta dónde lo que hemos hecho de alguna manera ha sido, no digamos útil, ¿no? Sino que ha sido de eso. Entre otras cosas, las personas que quieran conocer las entrevistas que le hemos hecho a nuestros egresados están en YouTube, entrando por Corporación EPE. Y ahí hay infinidad, bueno, infinidad, no, hay unas 100 entrevistas, ¿ya? A maestros, a egresados, a padres de familia sobre la EPE. Queremos que eso sea público, que sea conocido, porque si hay algo que nosotros deseamos es que nuestra escuela no sea una escuela, sino que sea una concepción de escuela que se proyecta como posibilidad real para el país. Entonces nosotros hemos llegado en este momento a que es posible pensar en una escuela democrática, por ejemplo. Y tener una escuela democrática es una cosa que espanta a muchas personas, especialmente a los maestros, porque los maestros piensan que si ya los niños con los manuales, con las reglas, los reglamentos que existen son insoportables, si fueran autónomos serían mucho más insoportables. Y lo que yo querría decirle a los maestros es que no, que precisamente los niños son insoportables es porque existen todas esas dinámicas de control, de limitación, de prescripción, de obediencia, que hace que la persona se sienta precisamente en un entorno no amigable que no le permite crear, proyectar, proponer, hacer por sí mismo cosas. Y cuando el niño está en posibilidad de hacer, de proyectar, de proponer desde sus perspectivas los problemas que se le ocurren, que son muchos, la escuela es distinta. Y es distinta no en cuanto a que se pueda convertir en un territorio del diablo, sino en cuanto se convierte en una institución dinamizada por los proyectos, dinamizada por las preguntas y absolutamente entusiasta y satisfecha cuando logra
respuestas a las preguntas que son las preguntas de ellos. Entonces, el libro al cual tú haces referencia, que es el último que escribimos, que es el que se denomina Los ropajes de la abducción, lo que trata de mostrar para la escuela es una perspectiva diferente a lo que es la estructura de la escuela universal. La escuela universalmente está organizada en torno a la verdad, a lo definitivo, a lo decidido. Entonces, cuando se entra a la escuela, hay unas verdades que deben ser aprendidas, hay unas formas de comportamiento que están perfectamente establecidas y hay una serie de reglamentos que establecen unos límites muy precisos para el quehacer de los niños. Todas esas cosas nos llevan a que el conocimiento se convierta en información y lo que los niños tienen que hacer es aprender y memorizar, repetir y memorizar. Y eso se supone que es conocimiento, sin darnos cuenta que eso ha convertido el conocimiento en información. Pero realmente experiencias de conocimiento son muy raras en las escuelas comunes y corrientes. Una experiencia de conocimiento, como bien lo dice Maturana en el librito este tan lindo que se llama El árbol del conocimiento, una experiencia de conocimiento es una situación en donde yo actúo orientado por el conocimiento. Y actúo orientado por el conocimiento de una manera consciente. Porque todos los días nosotros actuamos con el conocimiento que poseemos, orientados por el conocimiento. Pero cuando en la escuela existen preguntas y la solución de esas preguntas está orientada por el conocimiento, estamos nosotros no solamente aproximándonos al conocimiento, sino haciendo que el conocimiento mismo exija más y más y más cosas. Un ejemplo sencillito como para que se entienda qué es lo que quiero decir, se dio un día cuando un grupo de niñas le preguntó a la maestra, oye, maestra, ¿cierto que los árboles producen oxígeno, cierto? Y que precisamente el problema de la selva amazónica en este momento está relacionado con la tala indiscriminada de árboles y con la desertificación, dijéramos así, de llano. Sí, todo eso es cierto. Profe, y nos puede decir, este árbol que está aquí, y señalaron un tuno que estaba ahí, este árbol que está ahí, ¿qué tanto oxígeno produce? Es una pregunta, me parece a mí, de lo más natural del mundo. ¿Qué tanto oxígeno produce este árbol? Claro, la maestra no se había planteado esa pregunta nunca. Nunca, por supuesto, había hecho ese proyecto, pero ese proyecto aceptado. Sí, vamos a averiguar qué tanto. Yo no sé qué tanto dijo la maestra, pero vamos a averiguarlo entre juntos. Entre todos, vamos a averiguarlo. ¿Quién más quiere trabajar en el proyecto? Y entonces aparecieron como unas 8 o 10 personas que querían trabajar ese problema. Y ese problema tenía que ver con estadística, si fuéramos a las disciplinas, porque el árbol está compuesto de ramas y las ramas tienen hojas y cada hoja es responsable de la fotosíntesis, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas hojas tiene el árbol? Y ese no es un asunto de contar las hojas, sino utilizar instrumentos estadísticos para llegar a esa aproximación. Y ahora, ¿cuánto oxígeno produce cada hoja y en qué estado se encuentra cada hoja y cómo es ese proceso de producción y cómo es el proceso de medición de la cantidad de oxígeno que puede estar produciendo, digamos, cada hoja? Y eso se convirtió en un proyecto que demoró como 3 meses. Y a los 3 meses, después de que hablaron con profesores de una parte, de otra, que consultaron textos que fueron a manuales, que fueron a no sé, después, y esa respuesta, yo creo que es una respuesta totalmente equivocada. Que ellos dijeron, la cantidad de oxígeno que produce es no sé qué, cuántos metros cúbicos en un año. Yo creo que eso es falso. Pero el proyecto no es falso. El proyecto permitió aproximarnos de una manera razonable a un problema pertinente de una manera autónoma también y colaborativa entre todos. Eso es lo que es la ciencia. Así debe enseñarse la ciencia, en torno a problemas de verdad. Y los problemas de verdad están ahí, todos están ahí, porque nosotros no sabemos nada. Nosotros tenemos que ser conscientes de que somos ignorantes. Un paréntesis. Normalmente se dice que estamos en la sociedad del conocimiento. Yo creo que estamos en la sociedad de la ignorancia. Yo creo que en este momento cualquier ser humano
Y yo creo que existen mediciones de que el cerebro de los humanos de hoy es más pequeña que el cerebro de los recolectores, aquellos de hace 20.000 años, ¿ya? Un individuo de hoy está más incapacitado para sobrevivir solo en el mundo que un recolector de hace 20.000 años. A mí me dejan por ahí en cualquier parte, a los 2 años, a los 2 días yo estoy muerto, ya, y no porque venga el león y me coma, ¿no? No, yo me muero porque no soy capaz de bastarme por mí mismo. Nosotros no sabemos nada, nada de nada. Nosotros no sabemos cómo funciona ninguno de los electrodomésticos que tenemos ahí. Nosotros no sabemos cómo funciona el celular, qué es una pantalla táctil y cómo es que se mueven las cosas tocándole la pantalla. ¿Quién sabe eso? ¿Son condensadores? ¿Son bobinas? ¿Son LEDs? ¿Qué es eso? No, eso no, nadie sabe nada. Todos somos absolutamente ignorantes. Lo que pasa es que hay una inteligencia colectiva que es otra cosa, pero cada uno de nosotros es absolutamente ignorante. Y yo creo que no ha habido nunca antes un ejemplar humano tan ignorante como el que en este momento vive en el planeta. ¿Ya? Nosotros no somos capaces individualmente de hacer nada. Entonces, por eso hay muchas preguntas. Las preguntas más tontas del mundo no las conocemos. Hay personas que saben, que dicen que saben, por ejemplo, por qué se alumbra un bombillo de filamento. ¡Ay, que se pone incandescente! Y un LED. ¿Ya? Ahí quedó. Tiene que saber mecánica cuántica para poderlo explicar. Ya es otra cosa. No, nosotros no sabemos nada. Y por eso hay muchas preguntas que son legítimas y sobre todo hay muchas ocasiones para que embarcándonos en una pregunta, vivamos lo que es la experiencia científica, echando mano de una información de allá, de otra acá, de la experiencia de aquel, de las posibilidades de la imaginación de no sé quién, de la conversación, y haciendo todo eso que logremos una respuesta, así sea provisional, a la pregunta que nos hemos planteado. En esa dinámica, entonces nosotros decimos que hay que partir desde la abducción, no de la deducción, no de que está ya la verdad establecida y de esa verdad yo tomo lo correspondiente para convertir esto en un caso particular, que esa es la deducción. No, es partir del problema para aproximarnos a una hipótesis, y la producción de hipótesis es la abducción. Y nosotros lo que queremos es que los niños se encanten en esa dinámica de la producción de hipótesis para que luego pongan a prueba las hipótesis y vayan aproximándose a la comprensión, pero sobre todo vayan logrando varias cosas. Seguridad en sí mismos, en cuanto ese proceso les permite a ellos crear condiciones de confianza que le dicen, yo soy capaz de enfrentar ese reto y asumirlo, pero yo lo voy a asumir porque yo vivo en colectivo, en una vida gregaria, y no soy yo solo, sino somos muchos. Romper el individualismo en la escuela y convertir esa cuestión en colectivos de trabajo que trabajan, ya sea en la ciencia, en un problema, en otro problema, en matemática, en no sé qué, que trabajen siempre en colectivo, y eso es supremamente importante. Una de las tendencias de la organización consumista neoliberal es individualizar los problemas e individualizar las soluciones. Eso es supremamente provechoso para la sociedad de consumo. Si en mi edificio hubiera una planta de internet supremamente potente que le diera internet a los 40 o 50 apartamentos que hay aquí, sería mucho menos costoso que cada apartamento tenga su internet. Pero es mucho más provechoso para las compañías, para los que venden esto y lo otro, que cada quien solucione sus problemas individualmente. Nosotros tenemos que volver precisamente a potenciar la importancia del colectivo, no solamente frente a los problemas colectivos, sino a la búsqueda colectiva de soluciones. Y por eso creemos nosotros también que la escuela tiene que estar articulada en su problemática con problemas reales del entorno. No los problemas del libro, no los problemas de final de capítulo, no los problemas del entorno. Debe de existir una articulación entre el quehacer de la escuela,
en el día a día, en la cotidianidad, con los problemas que existen en la escuela misma, que existen en el barrio, que existen en el país, que existen en el planeta. Porque es que el planeta es el entorno también de la escuela. Es que la ciudad es el entorno de la escuela. El barrio es el entorno de la escuela y la escuela misma tiene sus problemas que deben ser los que dinamizan esa discusión permanente de las aulas y del quehacer en las aulas. Yo creo que tenemos que romper con esa ciencia que parte de esos postulados definitivos y absolutos y que le propone como tarea a los niños aprenderlos de memoria para más bien proponer problemas permanentemente y propiciar que los niños en grupos de trabajo se vayan aproximando a hipótesis frente a esos problemas y tengan la habilidad para poner esas hipótesis a prueba. Y así estaríamos, me parece a mí, haciendo una tarea supremamente eficaz para realmente cambiar la manera de pensar en la ciencia y sacar la ciencia de esa concepción que se tiene, que se parece mucho más a una religión con sus postulados y con sus misterios, ¿ya? Y ponerla más bien como una actividad humana en búsqueda de nuestros propios problemas y de nuestras propias posibilidades. Porque el problema de nosotros tenemos no es que tengamos muchos problemas, claro que los tenemos, todo el mundo los tiene, pero nosotros no conocemos las posibilidades que tenemos. Y yo creo que nosotros deberíamos trabajar mucho en ver cuáles son las posibilidades que tenemos. ¿Qué ventajas tiene el país por ser como es? Pero no simplemente para resolver un crucigrama o para dar cuenta de un examen. Es decir, ¿qué ventajas tenemos nosotros con nuestra biodiversidad, por ejemplo? ¿Qué ventajas tenemos nosotros con la biodiversidad social? De tantas comunidades que tenemos, de tantos lenguajes que existen, de tantos saberes ancestrales que hay. ¿Qué ventajas tenemos nosotros con la variedad de mariposas que hay y con la variedad de ranas? ¿Qué ventajas? ¿O es que eso simplemente es para gritarlo en todas partes que somos megadiversos? ¿Para qué nos sirve eso? Eso tenemos que nosotros que investigarlo y esa me parece que es una tarea digamos, de la ciencia en este país. Yo creo que en este momento están vendiendo en el mercado de la ciencia los datos que se obtienen de una colisión de partículas elementales en el CERN, por allá que queda en el centro de Europa, para que las personas que trabajan física hagan proyectos de alta energía con esos resultados. Y están vendiendo también los datos que se obtienen de las observaciones a través de los grandes telescopios para que la gente conozca mucho más acerca de la astronomía y acerca de los, ya no del sistema solar, que eso está muy cerquita, no, del universo. Ya, pues sí, eso es una cosa muy interesante, pero también deberíamos nosotros, correlativamente a eso, ver lo que es nuestro, lo que está aquí cerquita, lo que vemos por la ventana. Lo que vemos por la ventana es el páramo, lo que vemos por la ventana es las montañas, lo que vemos por la ventana es trópico, lo que vemos por la ventana es la diversidad. Y esa no la vemos, desgraciadamente no la vemos, pasa desapercibida. Yo llamo la atención precisamente a una escuela comprometida con el entorno, y el entorno somos nosotros mismos. ¿Ya? ¿Entiendes? Sí, Dino, muchas gracias por la intervención. Creo que ha quedado sumamente claro. Yo quiero aprovechar para agradecerle a los tres por los aportes. Creo que ha sido un diálogo enriquecedor y que ha hecho parte de ese caminar en la frontera, ¿cierto? Salirnos un poco de los lugares cómodos, más para unos que para otros. Para unos ha sido desplazarnos más. Entonces, pues muchas gracias. Y en nombre pues del Colegio Colombiano de Neurociencias, el Instituto de Estudios de Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto para la Paz Capaz, les agradecemos y queremos pues abrir un momento para que puedan despedirse. Vamos a cerrar el evento y quisiéramos saber si nos quieren comentar algo para cerrar. Pues yo quiero agradecerles, pero muy, muy, muy de corazón, esta invitación y esta posibilidad, porque fue mucho lo que aprendí precisamente de los comentarios, de los planteamientos de mis compañeros de panel. ¿Y qué? Y yo creo que sobre esto tenemos que hablar mucho porque son muchas las cosas
que quedan por decirnos, porque no solamente tenemos que decirnos cosas, sino que también debemos compartir experiencias. Y yo creo que es absolutamente importante que esas experiencias se vean como posibles y no simplemente como una anécdota. En todo caso, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de participar que ustedes me dieron hoy. Gracias. Gracias a ti. Yo también muchas gracias a Lina Vanessa, a Diana y a Vanessa por la invitación. Muy contento también, gracias al profe Dino y al profe Juan Carlos, que aprendí también muchísimo. Fue un gusto, me encantó. Y nada, creo que como palabras finales eso, creo que hay un movimiento también muy bonito para descolonizar nuestros currículos y descolonizar nuestras universidades. Entonces, qué bueno que sigamos con estas discusiones en todos los espacios, inclusive en las aulas de clase y en nuestros currículos, asignando lecturas y debates y pensándonos desde otras autoras, ¿no? Y otros autores que a veces no leemos o generalmente no leemos. Entonces ahí hay una posibilidad también de seguir fortaleciendo procesos como los que se están haciendo en estos jueves de ciencia. Entonces, gracias a ustedes también por abrir este espacio, que me parece muy importante, y por invitarnos a participar. Feliz tarde. Muchas gracias. También por mi parte, creo que los diálogos intersectoriales en sociedad civil, academia, sistema educativo, es realmente un escenario muy provechoso y tenemos que aprovechar este tipo de espacios. Agradezco pues toda la organización de esta serie de conversaciones. Me quedo también mucho con los aportes de los compañeros de panel, el profe César, el profe Dino. Escuchando al profe Dino pensaba yo que parte de lo que ocurre tal vez es que en la academia la información tiende a ser aburrida, digamos, cuando las clases se ponen aburridas, cuando se trata solo de transmitir, pero en cambio las experiencias de conocimiento pueden ser apasionantes y la ciencia y el conocimiento pueden ser también uno de esos renglones como de que le den cabida pues a los nuevos intereses de muchos chicos, de muchos jóvenes, ¿sí? No es fácil llegar a tener como algo así como un rol social como creador de conocimiento, pero es algo que puede expandirse y creo que las sociedades exitosas son aquellas que han logrado darle ese sitio de bienestar en el que la persona siente que puede crear, que puede desplegar su conocimiento, ¿no? Entonces, creo que también es una reflexión que nos deja esta conversación. Muchas gracias a Lina, Diana y Vanessa y a todos los asistentes. Bueno, muchísimas gracias a los tres y a mis compañeras de equipo por esta jornada. Maravilloso, sobre todo porque en estos jueves de ciencia que hemos venido desarrollando, nos hemos encontrado con una gran cantidad de gente que tiene esta sensación y viene discutiendo y produciendo cosas en esta perspectiva. Así que también aprovechamos que este sea un momento para conocernos, para encontrarnos y para pensar en nuevas actividades juntos y juntas. Así que muchísimas gracias también de parte mía por estos espacios. Bueno, también me sumo a los agradecimientos y efectivamente en respaldo de lo que dice Diana, la idea es que estos espacios generen redes, ¿no? Que sigamos en contactos, que sigamos construyendo y pensando juntas y juntos. Un saludo muy especial y un muy feliz resto de jueves. Felicidades, gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias.